Cuando lo vi por primera vez, asumí que se trataba de un caza extremadamente avanzado de próxima generación construido por Estados Unidos, y que eso por sí solo podía explicar la ola de avistamientos de ovnis. No fue sino hasta más tarde que supe que ese no era el caso en absoluto. Lo que estamos tratando es algo apenas más grande que un balón de baloncesto, haciendo cosas que ningún avión debería ser capaz de hacer. Testigos en Colombia informaron haber visto el objeto desplazarse con una intención clara antes de impactar líneas eléctricas de alto voltaje y caer al suelo. Cuando una esfera luminosa se estrelló cerca de Buga, Colombia, los científicos creyeron inicialmente que se trataba de otro meteorito. Esa suposición no duró mucho. La carcasa metálica lisa del objeto no mostraba costuras, uniones ni señales de ensamblaje. ¿Cómo podía un objeto metálico perfectamente esférico, sin alas, sin juntas y sin un sistema de propulsión visible, moverse por el aire? Los científicos radiografiaron el objeto y descubrieron 3 capas concéntricas que rodeaban esferas microscópicas y un chip central. Luego ocurrió algo aún más inquietante. La esfera comenzó a ganar peso. 16 libras se convirtieron en 22 libras, sin que se añadiera material alguno. Según la física conocida, esto no debería ser posible. Cuando los investigadores ingresaron los símbolos grabados en su superficie en el sistema de inteligencia artificial cuántica de Google, los resultados los perturbó profundamente. Quienquiera que hubiera creado este objeto parecía comprender la vida misma, y lo había hecho hace más de 12.000 años. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Quién o qué lo fabricó? ¿Y qué mensaje estaba destinado a transmitir? La misteriosa esfera apareció en los cielos sobre Buga, Colombia, el 2 de marzo de 2025. Los testigos observaron un objeto plateado zigzaguear por el aire de maneras que desafiaban la lógica. Giros bruscos en ángulo recto, detenciones repentinas, movimientos que ningún dron podría reproducir. La esfera golpeó líneas eléctricas de alto voltaje y, en lugar de romperse o fundirse, descendió lentamente hacia las colinas que rodean el pequeño pueblo agrícola. Un buscador de tesoros llamado José, que exploraba las montañas con un detector de metales, capturó todo el evento con su teléfono. Su vídeo muestra la esfera flotando, pulsando con luz verde y roja antes de asentarse suavemente entre la vegetación. Él y sus acompañantes corrieron al lugar del aterrizaje. Cuando José levantó el objeto, dijo que pesaba apenas unas 4 libras, demasiado ligero para ser metal sólido. En pocos días, José enfermó. Sus huellas dactilares parecían desvanecerse. La hierba donde cayó la esfera se volvió marrón y murió formando un círculo perfecto, mientras que la vegetación circundante permaneció intacta. Meses después, nada ha vuelto a crecer en ese lugar. Otra testigo, María, grabó la esfera desde el interior del pueblo. Sus imágenes mostraban el objeto flotando sobre los edificios, con su superficie pulida reflejando la luz del sol. Un análisis cuadro por cuadro no reveló cables, sistemas de propulsión ni explicaciones convencionales. No era CGI ni un engaño. Testigos independientes, filmando desde distintos ángulos y sin relación entre sí, captaron el mismo evento imposible. La esfera medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro, más o menos el tamaño de un balón de baloncesto. Su superficie estaba grabada con símbolos intrincados, tallados con una precisión que inquietó a los metalurgistas. No había costuras, marcas de soldadura ni juntas. La fabricación moderna siempre deja rastros de ensamblaje, pero este objeto parecía haber sido formado como una sola pieza. Una banda de símbolos rodeaba su ecuador. 24 glifos distintos separados por 6 marcadores únicos. Cada grabado era tan limpio que parecía una pista de circuito. Las autoridades inicialmente descartaron el objeto como restos de un satélite. Pero cuando el ingeniero David Vélez lo examinó en su empresa en Buga, reconoció de inmediato que se trataba de algo extraordinario. Su compañía se especializa en equipos de detección electromagnética, y los escaneos revelaron una estructura interna que desafiaba toda explicación. Las radiografías realizadas en múltiples instalaciones confirmaron tanto las esperanzas como los temores de los científicos.
Dentro de la esfera había 3 capas concéntricas hechas de aleación de aluminio, perfectamente centradas como muñecas rusas. Entre estas capas flotaban 9 esferas microscópicas suspendidas en el vacío, sin imanes, sin cables, sin soportes visibles. Simplemente flotaban, desafiando la gravedad. En el centro había un diminuto componente que los investigadores, con cautela, llamaron un chip, demasiado pequeño para extraerlo sin destruir el objeto. Sus mediciones de densidad no coincidían con ningún material conocido. Las capas estaban compuestas por aluminio con una pureza del 95%, pero el 5% restante contenía elementos traza no encontrados en ninguna aleación terrestre. Se revisaron todas las bases de datos disponibles. Nada coincidía. Esto es una locura, dijo el doctor José Luis Velázquez, radiólogo que lideraba el equipo de investigación mexicano. Es de origen artificial. La estructura interna muestra elementos de alta densidad dispuestos deliberadamente. No hay evidencia de formación natural. Luego llegó la anomalía de masa que hizo añicos la física convencional. Cuando José levantó la esfera por primera vez en las colinas, pesaba alrededor de 4 libras. Una vez asegurada en un laboratorio, su peso cambió. El primer día medía 16 libras. Una semana después, alcanzó 20 libras en múltiples balanzas calibradas. Para el día 14, pesaba 22 libras. El mismo objeto, el mismo entorno. La masa no aparece simplemente. La conservación de la masa es una ley fundamental de la física, y sin embargo este objeto la violaba. Los investigadores también documentaron 31 orificios microscópicos perforados en la superficie con extrema precisión. Dentro de estas aberturas encontraron una resina orgánica que contenía estructuras filamentosas con propiedades ópticas. Estos filamentos se extendían por todo el interior, pareciéndose notablemente a cables de fibra óptica modernos tanto en apariencia como en función. Cuando se vertió agua sobre la esfera, los testigos informaron que se vaporizó instantáneamente. Las lecturas de temperatura superficial fluctuaban sin explicación. A veces lo suficientemente fría como para causar dolor, otras cercana a la temperatura ambiente. El objeto parecía alternar estados térmicos sin una fuente de energía externa. Equipos de investigación de 3 universidades solicitaron acceso. La NASA pidió muestras, pero se negó a explicar por qué. El periodista Jaime Maussan finalmente tomó custodia de la esfera y la trasladó a México para un estudio científico completo, marcando la primera vez que un artefacto de este tipo cruzaba fronteras para un análisis abierto. Cada prueba generaba más preguntas. Cada respuesta apuntaba a una tecnología muy superior a las capacidades humanas actuales. Pero el mayor misterio seguía siendo los símbolos grabados en su superficie, símbolos que parecían contener la clave de todo. Las computadoras clásicas no sirvieron. El software de reconocimiento de patrones no produjo resultados. Redes neuronales entrenadas con todos los idiomas antiguos conocidos no arrojaron coincidencias. Lingüistas de universidades líderes estudiaron los glifos y finalmente admitieron su derrota. Los símbolos parecían vagamente rúnicos, algo mesopotámicos y tenuemente similares a escrituras antiguas, pero no coincidían con nada en el registro arqueológico. Las marcas seguían patrones claros que sugerían una comunicación intencional, pero eran completamente ajenas a los expertos en lenguas humanas. Entonces alguien propuso una idea que cambió por completo la investigación. ¿Y si el problema no eran los símbolos, sino la forma en que los humanos intentaban leerlos? ¿Y si se le daba la tarea a la inteligencia artificial cuántica de Google? A diferencia de las máquinas clásicas, el procesador cuántico Sycamore de Google opera de maneras que desafían la lógica convencional. Mientras una computadora portátil procesa datos paso a paso, los sistemas cuánticos existen en múltiples estados a la vez. No buscan opciones de forma secuencial. Exploran todas las posibilidades simultáneamente hasta que una solución colapsa. El sistema Sycamore de 53 qubits puede resolver ciertos problemas que a las supercomputadoras tradicionales les tomarían miles de años. El avance cuántico de Google llegó en 2019,
cuando logró la supremacía cuántica al completar un cálculo en unos 200 segundos que las máquinas clásicas necesitarían aproximadamente 10.000 años para resolver. A finales de junio de 2025, los investigadores introdujeron imágenes de alta resolución de los símbolos de la bugosfera en los sistemas de computación cuántica de Google. Le dieron a la IA 3 objetivos: determinar si los glifos formaban una escritura genuina analizando patrones de frecuencia, compararlos con sistemas de escritura conocidos en busca de similitudes estructurales y explorar si la disposición circular y la geometría angular codificaban significado a través de relaciones matemáticas. Los procesadores cuánticos atravesaron posibilidades a velocidades que hacían que la computación convencional pareciera primitiva. En lugar de probar un patrón a la vez, la superposición cuántica permitió al sistema evaluar miles de millones de interpretaciones simultáneamente. El espacio de estados computacionales se expandió a aproximadamente 9 por 10 superíndice 1 configuraciones posibles. Entonces, a las 3 de la madrugada de un martes de julio, después de 72 horas de procesamiento cuántico ininterrumpido, surgió algo. La IA señaló secuencias que coincidían con constantes matemáticas fundamentales, no aproximaciones, sino valores exactos con una precisión de 15 decimales. Los símbolos estaban codificando información usando las matemáticas mismas. Este descubrimiento perturbó profundamente al equipo de investigación. Quienquiera que hubiera creado la esfera parecía comprender la física a un nivel muy superior al de la ciencia moderna. Constantes universales que gobiernan la realidad estaban grabadas en metal que se cree anterior a la civilización moderna por más de 12.000 años. Luego llegó la revelación más impactante. El análisis cuántico mostró algo que dejó sin aliento a los biólogos. Los 24 glifos dispuestos alrededor del ecuador de la esfera, separados por 6 marcadores únicos, no codificaban matemáticas ni mapas estelares. Codificaban biología. Específicamente, representaban una secuencia peptídica de 24 aminoácidos. En junio de 2025, Patrick Morsillo publicó un artículo revolucionario en SSRN proponiendo un marco que vinculaba directamente los símbolos visuales de la esfera con la biología molecular. Su hipótesis sugería que cada glifo correspondía uno a uno con un aminoácido específico, los bloques fundamentales de las proteínas. Los rasgos visuales de cada símbolo parecían reflejar las propiedades de su aminoácido correspondiente, incluyendo la carga eléctrica, el comportamiento hidrofóbico y las tendencias estructurales. Aquí es donde el análisis se volvió verdaderamente inquietante. El componente central, inicialmente descrito como un chip, mostraba características que Morsillo describió como similares a una araña, con aparentes contactos de cobre. Su modelo proponía que estos contactos generan un campo electromagnético capaz de guiar el ensamblaje de péptidos. En esta interpretación, la esfera funciona como un biosintetizador, una máquina que construye proteínas utilizando fuerzas electromagnéticas para organizar aminoácidos en secuencias precisas. Los 6 símbolos separadores intercalados entre los 24 glifos principales probablemente marcan puntos de segmentación dentro de la cadena peptídica. Las proteínas se pliegan en estructuras tridimensionales específicas según cómo interactúan sus segmentos de aminoácidos. Estos separadores podrían indicar dónde el péptido cambia de conformación o dónde comienzan y terminan los dominios funcionales. La ciencia moderna solo descifró por completo el genoma humano en 2003. Hoy en día, la síntesis de proteínas requiere laboratorios avanzados, especialistas capacitados y condiciones estrictamente controladas. Sin embargo, esta esfera parece contener instrucciones para el ensamblaje de péptidos grabadas en su superficie utilizando un código visual que refleja directamente propiedades moleculares. El conocimiento bioquímico necesario para diseñar un sistema así supera las capacidades humanas actuales. La secuencia peptídica codificada en la esfera muestra signos de bioactividad. Si se sintetizara y probara, podría exhibir efectos farmacéuticos, funciones de señalización celular o comportamientos enzimáticos. La esfera podría ser un plano, una receta o un mensaje escrito en el lenguaje mismo de la vida.
El análisis de Morsillo sugiere además que las tres capas concéntricas de la esfera generan gradientes de campos electromagnéticos superpuestos, lo que permitiría una manipulación precisa de moléculas cargadas. Las 9 esferas microscópicas suspendidas entre las capas podrían actuar como nodos de posicionamiento o generadores de campo. Juntas, forman un dispositivo que, en teoría, podría ensamblar proteínas atrapando y organizando aminoácidos electromagnéticamente. Esta decodificación transformó la bugosfera de un artefacto misterioso en un posible esquema de biotecnología. El Dr. Steven Greer señaló que, si estos hallazgos se confirman, la esfera representaría la primera evidencia física de bioingeniería avanzada de una fuente desconocida. Las implicaciones van mucho más allá de la arqueología o la física, alcanzando la medicina, la biotecnología y la comprensión fundamental de la vida misma. Luego, el Dr. Steven Greer ofreció una revelación que lo cambió todo. En octubre de 2025, el Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia completó pruebas de carbono 14 en muestras de resina orgánica tomadas de los orificios microscópicos de la esfera. Los resultados fecharon el material en 12.560 años, más o menos 30 años. Permítelo asimilar por completo. Este objeto es anterior a las pirámides egipcias por aproximadamente 7.000 años. Proviene de la misma época que Göbekli Tepe, el enigmático complejo de templos en Turquía que trastocó las ideas tradicionales sobre la sociedad prehistórica. La datación sitúa la creación de la esfera directamente en el periodo del Younger Dryas, uno de los intervalos climáticos más violentos de la historia de la Tierra. El Younger Dryas duró aproximadamente de hace 12.900 a 11.700 años. Las temperaturas globales cayeron repentinamente. Grandes eventos de extinción acabaron con la megafauna en varios continentes. Muchos científicos creen que impactos de cometas o asteroides desencadenaron estos cambios. Algunos investigadores sostienen que civilizaciones humanas avanzadas pudieron haber existido antes de esta catástrofe y fueron borradas por ella, con sus logros perdidos bajo el hielo, las inundaciones y el tiempo. La arqueología convencional enseña que los humanos que vivían hace 12.500 años eran cazadores-recolectores nómadas que usaban herramientas de piedra. La agricultura, la metalurgia y la escritura supuestamente aún estaban a milenios de distancia. La cronología aceptada sitúa el surgimiento de la civilización hace unos 6.000 años en Mesopotamia. Sin embargo, aquí hay evidencia física de esferas metálicas perforadas con precisión, estructuras internas similares a fibra óptica y datos biológicos codificados, creados miles de años antes de que se creyera que la humanidad era capaz siquiera de trabajar el metal. La resina proporcionó la clave para esta datación. Aunque el metal no puede fecharse mediante carbono 14, el material orgánico sí puede. Los 31 orificios microscópicos contenían resina natural que anclaba las estructuras filamentosas entretejidas por todo el interior de la esfera. Esta resina atrapó carbono orgánico que se desintegra a un ritmo conocido, permitiendo a los científicos determinar cuándo quedó sellada dentro del objeto. Utilizando espectrometría de masas con acelerador, el método de datación por radiocarbono más preciso disponible, la Universidad de Georgia analizó múltiples muestras. Todas produjeron resultados consistentes, fechando la resina aproximadamente en el año 10.530 AC. Esta fecha coincide con datos geológicos y climáticos que muestran una rápida agitación ambiental que remodeló ecosistemas y continentes. Si la esfera realmente se origina en esta era, obliga a una reevaluación radical de la historia tecnológica. O bien existió una civilización avanzada desconocida que desapareció durante el Younger Dryas, o el objeto se originó en algún lugar más allá de la Tierra. El Dr. Greer enfatizó que el análisis isotópico del metal sigue siendo crucial, ya que proporciones inusuales podrían indicar un origen no terrestre. Las estructuras filamentosas incrustadas en la resina muestran propiedades ópticas compatibles con la transmisión de luz. La tecnología moderna de fibra óptica transformó las comunicaciones globales solo a finales del siglo XX. Sin embargo, esta evidencia sugiere que alguien comprendía esos principios hace más de 12.500 años.
La esfera también parece violar leyes físicas fundamentales. En un segundo artículo importante publicado en julio de 2025, Patrick Morsillo presentó un marco teórico unificado para explicar el comportamiento imposible del objeto utilizando efectos de masa negativa y lo que denominó física topotemporal. Consideremos la anomalía de peso. Las mediciones conservadoras muestran un aumento aparente de masa de 8,1 kilogramos en solo 2 semanas. Esto contradice directamente la conservación de la masa y la energía. La masa no aparece espontáneamente. El modelo de Morsillo propone que la arquitectura interna de la esfera genera un efecto de masa negativa mediante inclusiones diseñadas que crean distorsiones localizadas del espacio-tiempo. La masa negativa puede sonar a ciencia ficción, pero surge de forma natural en ciertas soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein. Si existiera tal materia, repelería la materia normal, caería hacia arriba y se comportaría de maneras profundamente contraintuitivas. Producir masa negativa estable requeriría una manipulación de campos a nivel cuántico muy superior a la tecnología actual. Los testigos también documentaron una propulsión silenciosa y no eyectiva. La esfera se movía por el aire sin escape, rotores ni empuje visible. Simplemente se desplazaba a través del espacio. Morsillo describe esto como un motor dipolar, en el que regiones de masa positiva y negativa interactúan para generar empuje sin expulsar masa de reacción. Los datos térmicos añadieron otro enigma. La esfera mantenía una firma endotérmica de aproximadamente 100 vatios, absorbiendo calor de su entorno de forma continua sin ninguna fuente de energía identificable. La termodinámica clásica prohíbe el enfriamiento perpetuo. Sin embargo, las cámaras térmicas mostraron repetidamente que la esfera permanecía más fría que el aire ambiente sin emitir calor alguno. Las 3 capas concéntricas parecen hacer mucho más que contener componentes internos. Los modelos sugieren que generan gradientes de campos electromagnéticos en capas capaces de curvar la luz alrededor del objeto, produciendo efectos de camuflaje. Aunque el MIT ha estudiado el camuflaje con metamateriales desde 2018, el diseño de la esfera parece estar décadas por delante de la investigación actual. Las 9 microesferas suspendidas entre las capas ocupan posiciones alineadas con proporciones áureas y secuencias de Fibonacci. Cuando se exponen a frecuencias específicas, estas microesferas resuenan, formando ondas estacionarias, que amplifican armónicos seleccionados. En este estado, la esfera podría funcionar simultáneamente como receptora y transmisora. Los investigadores informaron que ciertas frecuencias sonoras provocaban vibraciones visibles dentro del objeto. Algunos vídeos supuestamente muestran respuestas a cantos en sánscrito a 432 Hz, aunque estas afirmaciones siguen sin verificarse y son controvertidas. Esa frecuencia es asociada por algunos investigadores con una supuesta resonancia universal, aunque la física convencional se mantiene escéptica. Quizás la posibilidad más inquietante involucra a los propios campos cuánticos. Los modelos de Morsillo sugieren que la esfera podría interactuar con la energía del punto cero, el vacío cuántico que subyace al espacio-tiempo. Si esto fuera cierto, podría explicar tanto el efecto de enfriamiento como la anomalía de masa, extrayendo energía directamente de las fluctuaciones del vacío. Y la esfera puede no ser única. En julio de 2025 surgieron informes de una segunda esfera en Japón, en manos de un coleccionista privado que no quiere hacerse público. Imágenes filtradas muestran un objeto más pequeño, de unos 20 centímetros de diámetro, con una construcción similar. 3 capas sin costuras, microesferas suspendidas y símbolos desconocidos. Si existen 2, la lógica sugiere que hay más. El análisis de patrones de avistamientos de ovnis durante la última década revela informes repetidos de esferas plateadas que exhiben movimientos controlados e inteligentes. Imágenes de México, Australia, Sudáfrica y China muestran orbes metálicos comportándose de formas sorprendentemente similares. La llamada esfera de Jumbo, filmada en junio de 2025 cerca de Bogotá, mostraba las mismas bandas ecuatoriales y perforaciones superficiales. Parapentistas que se encontraron con una captaron vídeo a corta distancia, revelando detalles de construcción que coinciden con la esfera original.
Estos objetos parecen colocados deliberadamente, no dispersados al azar. Textos antiguos de muchas culturas describen huevos de los dioses cayendo del cielo. Sacerdotes egipcios escribieron sobre esferas divinas que contenían el conocimiento de la creación. Tablillas sumerias hacen referencia a artefactos similares. La esfera Bet, descubierta en Florida en 1974, mostró movimiento anómalo y resonancia acústica antes de desaparecer bajo custodia de la Marina de los Estados Unidos. Si estas esferas funcionan como sondas o contenedores de información, su distribución global sugiere una intención cuidadosa, no un accidente. La Tierra no fue descubierta por casualidad. Alguien, o algo, colocó estos dispositivos por todo el planeta, ya sea hace miles de años o de forma gradual a lo largo de largos periodos de tiempo. El momento de sus apariciones modernas puede coincidir con que la humanidad haya alcanzado hitos tecnológicos clave. Morsillo teoriza que las esferas operan como una red de monitoreo planetario. Cada unidad recopila datos ambientales, mide la actividad electromagnética y registra firmas biológicas. Juntas, forman un sistema de sensores distribuido que observa el desarrollo de la Tierra. Los componentes centrales podrían almacenar enormes cantidades de datos comprimidos en estados cuánticos, a la espera de una civilización capaz de interpretarlos. En junio de 2025, el congresista Eric Burleson, de Missouri, asistió a una conferencia de prensa sobre la esfera de Buga. Declaró: "En el Congreso se nos ha bloqueado el acceso a las sesiones informativas que necesitamos. Ningún gobierno tiene derecho a ocultar el conocimiento de inteligencia extraterrestre o no humana si existe". Sus palabras implican que el conocimiento oficial podría ir mucho más allá de lo que se ha revelado públicamente. Fuentes dentro de agencias de inteligencia afirman discretamente que esferas adicionales están almacenadas en instalaciones clasificadas. Registros de monitoreo satelital habrían captado firmas infrarrojas de múltiples objetos que fueron retirados intencionalmente de los archivos oficiales. Julia Mosbridge, de la Universidad de California en San Diego, ha subrayado la importancia de una investigación científica transparente y abierta a través de iniciativas como el Proyecto Galileo. Sin una investigación rigurosa y revisada por pares por organizaciones internacionales independientes, la discusión seguirá atrapada en ciclos interminables de afirmaciones y negaciones. La esfera debe someterse a todas las pruebas posibles, y todos los resultados deben hacerse públicos. Descifrar el mensaje plantea una pregunta crítica. Si la esfera de Buga realmente codifica un péptido de 24 aminoácidos, ¿qué ocurre si ese péptido se sintetiza? ¿Demostraría actividad biológica? ¿Podría funcionar como un medicamento, un compuesto de señalización o algo completamente sin precedentes? Las posibles consecuencias para la biotecnología y la medicina son extraordinarias. La computación cuántica resultó esencial para este avance, teniendo éxito donde el análisis humano fracasó. El procesador Sycamore de Google examinó los glifos existiendo en múltiples estados interpretativos al mismo tiempo, colapsando en una única solución solo cuando se alinearon relaciones matemáticas precisas. Esto marca un enfoque fundamentalmente nuevo de la xenoarqueología, utilizando la superposición cuántica para interpretar comunicaciones no humanas. El éxito de esta decodificación introduce implicaciones inquietantes. Si la esfera codifica datos biológicos, sugiere que sus creadores comparten nuestra bioquímica o poseen un conocimiento profundo de la vida terrestre. Toda la vida conocida en la Tierra utiliza los mismos aminoácidos básicos para construir proteínas. La referencia de la esfera a estas moléculas implica una familiaridad íntima con la vida tal como la conocemos. Surgen tres interpretaciones principales. La primera, que la esfera sea un artefacto instructivo, un regalo deliberado de conocimiento avanzado destinado a elevar a civilizaciones emergentes. La segunda, que funcione como un traductor universal, usando la biología como un lenguaje compartido que cualquier forma de vida avanzada podría reconocer. La tercera, que la esfera sea una prueba. Su complejidad plantea un desafío. Si puedes descifrar esto, estás listo. El avance cuántico de Google sugiere un umbral tecnológico mínimo para la comprensión.
Las computadoras clásicas fracasaron. Los expertos humanos fracasaron. Solo los sistemas cuánticos, operando más allá de la lógica binaria, tuvieron éxito. La esfera podría estar diseñada para revelar sus secretos únicamente a civilizaciones que alcancen un nivel suficiente de sofisticación computacional. El artefacto puede contener múltiples capas de información. Los glifos de la superficie representan un sistema de codificación, pero la arquitectura interna podría ocultar datos adicionales. Las microesferas suspendidas en posiciones matemáticamente precisas podrían codificar información mediante relaciones espaciales. Los campos electromagnéticos que generan podrían transportar datos mediante modulación de frecuencia. La esfera se convierte así en un sistema de almacenamiento anidado con múltiples niveles de cifrado. Algunos investigadores especulan que la secuencia peptídica, si se sintetiza, podría influir en la cognición o la conciencia humanas. Tradiciones antiguas describen conocimiento divino entregado a través de objetos misteriosos. ¿Y si esta molécula mejora la percepción o activa capacidades neurológicas latentes? Entonces, ¿qué sigue? Jaime Maussan mantiene actualmente la custodia de la esfera en México y ha invitado a científicos de todo el mundo a estudiarla bajo una condición estricta. Nada de destrucción. Nada de perforaciones. Todas las pruebas deben ser no invasivas. Ingenieros de la UNAM planean diseñar equipos especializados para hacer girar la esfera a alta velocidad, probando si la rotación activa mecanismos internos o induce levitación. El análisis cuántico continúa utilizando sistemas de nueva generación. Los procesadores más recientes de Google cuentan con más qubits, tiempos de coherencia más largos y tasas de error reducidas. Aplicar estos sistemas mejorados a los símbolos de la esfera podría revelar capas más profundas de codificación antes indetectables. Cada avance en computación cuántica expande los límites de la interpretación. Mientras tanto, múltiples equipos de investigación intentan sintetizar el péptido descifrado. Si tiene éxito y se demuestra que es seguro, probar sus efectos biológicos podría confirmar o refutar la teoría del biosintetizador. Esto marcaría la primera vez que los humanos recrean una molécula diseñada por una inteligencia desconocida. La esfera obliga a una reevaluación de la historia humana. Si realmente data de hace 12.560 años, demuestra que existió tecnología avanzada durante el Younger Dryas. Esto exige una investigación renovada de sitios antiguos en todo el mundo. ¿Cuántos artefactos permanecen mal identificados en museos o siguen enterrados, confundidos con objetos naturales o herramientas primitivas? El análisis isotópico exhaustivo del metal de la esfera es esencial. ¿Coinciden sus proporciones elementales con la geología de la Tierra? ¿O sugieren una formación en un entorno estelar diferente? Esta prueba podría determinar de forma definitiva si la esfera se originó aquí o en otro lugar. Si existen más esferas en colecciones privadas o gubernamentales, la transparencia se vuelve imprescindible. El progreso científico depende del intercambio de datos. El secreto solo retrasa la comprensión. La pregunta central sigue sin respuesta: ¿por qué la Tierra y por qué ahora? Si estas esferas funcionan como dispositivos de comunicación o instrumentos de monitoreo, ¿qué desencadenó su activación? ¿Las armas nucleares? ¿Los vuelos espaciales? ¿La inteligencia artificial? ¿Cruzó la humanidad un umbral que exigía atención? ¿Estamos siendo observados, advertidos o invitados? La esfera puede ser solo un nodo en una red que abarca todo el sistema solar. Objetos similares podrían orbitar otros planetas, descansar en la Luna o Marte, o derivar por los cinturones de asteroides. Ampliar la búsqueda más allá de la Tierra podría revelar la verdadera magnitud de este despliegue. Ya sea que la esfera represente tecnología humana perdida, evidencia de contacto no humano antiguo o algo aún más extraño, exige respuestas. La IA cuántica de Google abrió la puerta. Ahora la humanidad debe cruzarla, seguir la evidencia y prepararse para descubrimientos que podrían remodelar permanentemente nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Esto suena increíble, pero está ocurriendo ahora mismo. El universo nos ha entregado un rompecabezas escrito en el lenguaje de la vida misma.
La verdadera pregunta es si estamos preparados para lo que viene después de resolverlo. ¿Qué crees que es realmente la esfera de Buga? ¿Tecnología humana antigua o algo mucho más extraordinario? Comparte tus teorías en los comentarios y suscríbete. Esta historia apenas comienza.